En la quietud de una cena familiar en el corazón de Madrid. Bajo las luces cálidas de un restaurante junto al Manzanares. María López sintió como el vino temblaba en su copa mientras fijaba la mirada en su tío Carlos. 10 años de silencio habían acumulado un peso insoportable tras sus labios. Y esa noche, en esa reunión perfectamente orquestada, estaba a punto de dejar que todo se desbordara. No con gritos ni lágrimas. No. Había aprendido que el verdadero poder se envuelve en una sonrisa y se sirve helado. Como un sorbete amargo en una tarde de verano. Mi nombre es María López. Y he sido la callada de la familia durante 35 años. No por elección, sino por necesidad. Cuando eres la única con un sueldo fijo en un clan de soñadores y tramposos, el silencio se convierte en tu escudo. Trabajo como jefa de contabilidad en Finanzas Iberia. En el centro de la capital. Cada mañana a las 6:45. Cruzo esas puertas de cristal hacia un mundo de hojas de cálculo y informes trimestrales. Es predecible. Estable. Todo lo contrario a mi familia. Mi oficina en esquina da a la Gran Vía. Y a veces me quedo mirando el bullicio de la calle, preguntándome cómo me convertí en el cajero automático familiar. Mi padre falleció hace 10 años. Infarto a los 52. Dijeron. Pero yo sabía la verdad, el estrés lo mató. Ese que surge de ver a tu hermano Carlos perderlo todo en la crisis del 2008 y seguir pidiendo más. Papá había sido capataz en una constructora. Trabajo honrado por un salario honrado. Ahorró toda su vida. Compró propiedades de alquiler cuando el mercado estaba boyante. Nada lujoso. Solo dúplex en barrios obreros. No eran millones. Pero era algo. Mamá había declarado quiebra 2 veces antes de que yo terminara la universidad. Tarjetas de crédito. Decía encogiéndose de hombros. Como si endeudarse fuera tan inevitable como respirar. Tras la muerte de papá, se mudó a un pisito en Lavapiés y empezó a trabajar en un supermercado. Nunca preguntó por las propiedades de papá. Asumió que Carlos lo manejaba todo. Tío Carlos. El hermano menor de papá. El niño mimado que triunfó en el desarrollo inmobiliario. Antes de la crisis, conducía un BMW y vestía trajes italianos en las cenas familiares. Le daba palmadas a papá en la espalda y bromeaba sobre los caseros de poca monta. Después de la crisis, apareció en nuestra puerta a las 11:30 de la noche, oliendo a whisky y desesperación. María. ¿Cariño? Dijo esa noche. 3 semanas después del funeral de papá. Tu padre querría que la familia estuviera cuidada. Estas propiedades necesitan una gestión profesional. Eres joven. Estás de luto. Déjame manejar los papeles. Yo tenía 25. En mi primer empleo serio. Ahogada en el duelo. Mamá era inútil. Encerrada en su habitación con álbumes de fotos. Carlos empujó papeles sobre la mesa de la cocina. Solo temporal. Prometió. Hasta que estés lista. Firmé. Que Dios me perdone. Firmé todo. Las propiedades desaparecieron en los intentos fallidos de Carlos por reconstruir su imperio. Cuando me di cuenta de lo que había pasado. La herencia se había evaporado. Embargadas. Dijo. Mercado malo. Dijo. Pero vi los registros después. Las había hipotecado para préstamos. Apostado en desarrollos que nunca se iniciaron. Desde entonces, he sido el banco familiar. Prima Sofía necesita fianza. Llama a María. El coche de mamá se avería.
María lo arreglará. La última aventura de Carlos necesita capital inicial. María lo cubre. Ya no piden. Solo esperan. Y cuando finalmente dije no a la petición de Sofía de 10.000 euros para su línea de moda, me llamó egoísta. Ganas 6 cifras. Gritó. Papá siempre decía, la familia ayuda a la familia. Pero papá se había ido. Y yo estaba harta de callar. Vivo sola en un piso reformado en Malasaña. Lo restauré yo misma en 5 años. Cada habitación es exactamente como la quiero, líneas limpias. Sin desorden. Silencio. Mis vecinos piensan que soy una solterona casada con mi trabajo. No saben del portafolio de inversiones que he construido. De las propiedades de alquiler que he adquirido en silencio. Aprendí de papá. Pero también de los errores de Carlos. La última cena familiar a la que asistí fue hace casi 2 años. En Navidad. En el piso de mamá. Carlos había estado bebiendo desde el mediodía. Sofía lanzaba otra idea de negocio. Y mamá repetía lo orgulloso que estaría papá de vernos juntos. Llevé regalos caros. Porque eso esperaban. Cuando Carlos me acorraló sobre una inversión segura. Finalmente dije no. Un no rotundo. Sin espacio para negociar. La habitación se heló. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Farfulló Carlos. Ahora vas a ser egoísta. Me fui antes del postre. Conduje a casa por calles vacías de fiesta. Las manos temblando en el volante. No de ira. Sino de la realización de que nunca me habían visto como algo más que un recurso para explotar. 2 años de silencio siguieron. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin apariciones repentinas en mi puerta. Pensé que era libre. Entonces llegó la invitación. La invitación llegó un martes por la tarde a finales de septiembre. Reconocí la letra de mamá inmediatamente. Esa caligrafía florida que firmaba permisos escolares y tarjetas de cumpleaños en mi infancia. El sobre era crema. Care. Eso debería haber sido mi primera advertencia. Querida María. Leía. Estás invitada a celebrar mi 65 cumpleaños. Sábado. 14 de octubre. A las 7. El restaurante El Manzanares. Con amor siempre. Mamá. El Manzanares. No su piso. No la casa de Carlos. Un restaurante real con manteles de tela y lista de vinos. Alguien más pagaba la cuenta. Y tenía una buena idea de quién. Miré la invitación 3 días antes de responder. Parte de mí quería tirarla. Mantener el silencio que me había dado paz. Pero otra parte. La que aún recordaba a mamá enseñándome a montar en bici. Ganó. Respondí con un simple de allí estaré. Las respuestas llegaron al instante. Mamá envió corazones. Sofía escribió, no puedo esperar para ponernos al día. Carlos no escribió. Pero sabía que lo sabía. El chat familiar que había silenciado hace 2 años mostró de pronto 37 mensajes nuevos. El sábado llegó gris y lluvioso. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido negro ceñido que susurraba dinero sin gritarlo. Pendientes de perla que papá me dio por la graduación. Armadura profesional. Intocable. El Manzanares se erguía junto al río. Todo ladrillo visto y bombillas Edison. Llegué exactamente a las 7. Ni un minuto antes. A través de las ventanas. Los vi reunidos en una mesa larga. Mamá en un vestido nuevo. Burdeos.
Favorecedor. Carlos en una chaqueta que había visto días mejores. Sofía en algo brillante e inadecuado para su edad. Primos y tías varios que había evitado exitosamente por 2 años. María. Mamá se levantó al entrar. Brazos abiertos. Oh. Cariño. Estás preciosa. Acepté su abrazo. Inhalando el aroma familiar de su perfume floral. Sobre su hombro. Crucé mirada con Carlos. Alzó su copa de vino en un saludo burlón. La hija pródiga regresa. Dijo. Ya arrastrando palabras ligeramente. Tomé mi asiento asignado entre mamá y primo Javier. Lejos de Carlos. La mesa ya estaba llena de platos de aperitivos y botellas de vino vacías. Habían empezado sin mí. Pedimos calamares. Anunció Sofía. Recordé que te gustan. No me gustan los calamares. Nunca me han gustado. Pero sonreí y dije gracias. La conversación fluía alrededor de mí como agua alrededor de una roca. La última aventura de Carlos, algo sobre reformar casas en Chueca. El compromiso de Sofía con alguien llamado Diego. Que no estaba presente. La prótesis de cadera de tía Carmen. Charla familiar normal. Como si los últimos 2 años no hubieran pasado. María ha sido ascendida de nuevo. Anunció mamá de repente. Jefa de contabilidad en su firma. ¿No es maravilloso? Un coro de felicitaciones. Carlos rellenó su copa. Debe ser bonito. Murmuró. Sueldo fijo. Sin riesgos. Algunos preferimos la estabilidad. Dije en voz baja. Algunos tenemos ambición. Replicó. La mano de mamá voló a su pecho. Vamos. Estamos aquí para celebrar. Llegaron los platos principales. Salmón para mí. Chuletón para Carlos. Pasta para mamá. Todo sabía a serrín. Pero comí mecánicamente. Contando los minutos hasta irme. Así que. María. Sofía se inclinó sobre la mesa. Estoy empezando un negocio nuevo. Joyería sostenible. Diego piensa que es brillante. Ahí venía. Pensé. Busco inversores. Solo una pequeña cantidad para empezar. Quizás podamos hablar. No. La palabra colgaba en el aire como una bofetada. La cara de Sofía enrojeció. Ni siquiera te he contado los detalles. Sigue siendo no. Típico. Murmuró Carlos en su vino. María solo se preocupa por María. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? ¿Tío Carlos? Mamá advirtió. Pero él ya se levantaba. Tambaleándose ligeramente. No. Luisa. Déjame decirlo. Tu hija se sube a su pedestal. Juzgándonos a los demás. Actúa como si fuéramos inferiores porque hemos tenido tropiezos. ¿Tropiezos? Me oí reír. Aguda y amarga. ¿Es eso lo que llamas robar una herencia? La mesa se silenció. Incluso los comensales vecinos parecieron pausar. Yo no robé nada. Dijo Carlos. Pero sus ojos se desviaron. Esas propiedades estaban mal gestionadas. El mercado. El mercado no falsificó mi firma en los documentos de la segunda hipoteca. Mamá jadeó. María. ¿Qué estás diciendo? Miré su cara cansada. Las nuevas arrugas. El vestido que alguien más había comprado.
Nada. Mamá. Ya no digo nada más. Eso es. Carlos se sentó pesadamente. Mantén la boca cerrada como una buena chica. Aunque apuesto a que sigues amargada por todo eso. Las palabras colgaban allí. Un desafío y un desprecio a la vez. 2 años de silencio. Y nada había cambiado. Aún me veían como la callada. La blanda. La cartera familiar. Sonreí entonces. Una sonrisa real por primera vez en la noche. ¿Sabes qué? ¿Tío Carlos? Tienes razón. Estoy amargada. Algo en mi tono lo hizo mirar arriba. Incierto ahora. Pero no por las razones que crees. El vino había soltado la lengua de Carlos más de lo usual. Se recostó en su silla. Con una sonrisa juguetona en los labios. El resto de la familia nos observaba como espectadores en un partido de tenis. Cabezas girando entre nosotros. Vamos. María. Arrastró las palabras. Gesticulando con su copa. Todos sabemos por qué estás realmente aquí. 2 años enfurruñada. Y finalmente te das cuenta de que la familia es la familia. Agua pasada. ¿Verdad? Tomé un sorbo de agua. Dejando que el silencio se extendiera. Sofía jugueteaba con su servilleta. La sonrisa de mamá parecía pintada. ¿Sabes qué es gracioso? Continuó Carlos. Calentándose con su audiencia. Tu padre siempre decía que eras la lista. Lista en libros. Sí. Pero la inteligencia real. Se tocó la sien. Eso es saber aprovechar oportunidades. Esas propiedades arrastraban a la familia. Yo nos salvé de un desastre total. ¿Salvarnos? Las palabras salieron más calmadas de lo que sentía. El mercado se hundía. Tenía contactos. Experiencia. ¿Tú tenías qué? ¿25? En un trabajo de entrada. Deberías agradecérmelo. Tía Carmen murmuró algo sobre bajar la voz. Javier se excusó al baño. Pero Carlos estaba en racha ahora. Años de justificación saliendo con el vino. Además. Añadió. Alcanzando la botella de nuevo. No es que hayas sufrido. Mírate. Vestido de diseño. Trabajo fancy. Te fue bien sin las propiedades de alquiler de papá. Lo observé verter. Sus manos inestables. El hombre que una vez mandaba en salas de juntas reducido a divagaciones ebrias en una cena familiar. Casi patético. Si me permitía sentir lástima. Sigues amargada por ese viejo embrollo de embargos. Rió. El sonido áspero y demasiado alto. Varios comensales miraron. ¿Cristo? María. Han pasado 10 años. Suéltalo. Las palabras golpearon justo como pretendía. Desdeñosas. Minimizando. Convirtiendo mi pérdida en un chiste alrededor de la mesa. Risas nerviosas ondularon. Sofía rió tras su mano. Incluso los labios de mamá se movieron. Dejé mi copa de agua y sonreí. No la sonrisa educada que había perfeccionado en años de cenas familiares. Sino algo más afilado. ¿Sigues en quiebra? La risa murió al instante. La cara de Carlos enrojeció más. Eso es diferente. ¿Lo es? Me giré a la mesa. Voz conversacional. Veamos. Perdiste tu imperio inmobiliario. Perdiste el dinero de inversores. Perdiste tu casa. Tus coches.
Tu reputación. Pero hey. Agua pasada. ¿Verdad? Luisa. La voz de mamá subió. ¿Basta? Tienes razón. Mamá. Tomé mi tenedor. Pinché un trozo de salmón. Cambiemos de tema. ¿Qué tal este tiempo? Inusual para octubre. ¿No? El silencio fue ensordecedor. Los nudillos de Carlos blanqueaban alrededor de su copa. Sofía parecía haber tragado algo agrio. Los ojos de mamá saltaban entre nosotros. Calculando control de daños. Siempre has sido una. Murmuró Carlos. Carlos. Mamá espetó. ¿Qué? Es verdad. Actúa superior. Demasiado buena para su propia familia. Vació su copa. Alcanzó la botella de nuevo. Tu padre se avergonzaría. El salmón se volvió ceniza en mi boca. Pero seguí masticando. Seguí sonriendo. Papá me enseñó sobre integridad. Gracioso como esa lección saltó una generación. Señoras. Intervino tía Carmen desesperadamente. Quizás deberíamos pedir postre. He oído que tienen un excelente tiramisú. Pero Carlos no había terminado. El vino y el orgullo herido lo hacían imprudente. ¿Quieres saber la verdad? María? Tu precioso papá no era un santo. Sabía exactamente qué hacía al comprar esas propiedades. Alquileres de slum en barrios. Yo limpié su lío hipotecándolas para tu proyecto fallido de casino. Sus ojos se ampliaron. No se suponía que yo supiera eso. ¿Cómo lo? Registros públicos. ¿Tío Carlos? Increíble lo que encuentras cuando buscas. Mamá se levantó abruptamente. Creo que deberíamos dar por terminada la noche. Siéntate. Luisa. La voz de Carlos se volvió mala. Deja que tu hija termine su rabieta. La ha estado guardando 2 años. Doblé mi servilleta. La coloqué junto al plato. Te equivocas. No he estado guardando nada. He estado avanzando. Construyendo algo real mientras tú has estado, ¿qué exactamente? ¿Aún persiguiendo el gran golpe? ¿Aún esperando que el mercado perdone tu incompetencia? No tienes idea de lo que he estado construyendo. Gruñó. Ilumíname. Se enderezó. Tratando de reclamar autoridad. Tengo inversores alineados. Oportunidad de desarrollo prime en Chueca. El año que viene estaré de nuevo arriba. ¿Inversores? Asentí pensativa. ¿Locales o aún eres persona non grata en Madrid? Su silencio fue respuesta suficiente. Eso pensaba. Me levanté. Saqué mi cartera. Aquí hay 200 para la cena. Feliz cumpleaños. Mamá. ¿Te vas? La voz de mamá era pequeña. Sí. La besé en la mejilla. Lavanda y decepción. Gracias por invitarme. Ha sido iluminador. Carlos luchó por ponerse de pie. Huyendo de nuevo. Como siempre. Pausé en la cabecera de la mesa. Mirándolos a todos. Mi familia. Mi carga. Mi pasado. No huyo. Tío Carlos. Solo termino de perder mi tiempo. Encontré sus ojos inyectados en sangre. Disfruta tu vino. Por lo que oigo. Los buenos añejos pronto estarán fuera de tu alcance. Salí antes de que respondiera. Caminando por el restaurante con la cabeza alta. Detrás.
Oí la explosión de voces. Los ruegos de mamá por calma. Las profanidades arrastradas de Carlos. Afuera, el aire de octubre era afilado y limpio. Me senté en mi coche 5 minutos. Manos firmes en el volante. Viendo el río fluir. Luego conduje a casa. Ya pensando en la caja de documentos en mi oficina hogareña. Los que había guardado 10 años. Esperando. Carlos pensaba que estaba amargada por los embargos. Por el dinero. No tenía idea de lo que venía. Mi oficina en casa siempre había sido mi santuario. Pero esa noche se convirtió en mi sala de guerra. Saqué la caja de banquero que había guardado en el armario 10 años. La marcada herencia papá en mi caligrafía cuidadosa. Dentro. Cada documento archivado cronológicamente. Un rastro de papel de robo disfrazado de ayuda familiar. El testamento original arriba. Firma de papá testificada y notariada. Instrucciones claras. Todas las propiedades de alquiler en fideicomiso para mí hasta los 30. Con Carlos como ejecutor temporal. No dueño. Ejecutor. Siguiente. Los documentos de transferencia que Carlos me hizo firmar 3 semanas después del funeral. Los extendí sobre mi escritorio. Leyéndolos por primera vez con ojos claros. El lenguaje era confuso deliberadamente. Enterrado en jerga legal. Pero allí estaba en la subsección C. Transferencia temporal para fines de gestión de herencia. Tenía 25. ¿De luto? Confiada. Carlos estaba desesperado. En quiebra. Y lo suficientemente listo para saber que no miraría de cerca. Mi portátil zumbó al encenderse. Abrí la base de datos del registro de la propiedad de España. Dedos volando por el teclado. Registros de propiedades. Valoraciones fiscales. Notificaciones de embargo. La historia se desplegó en puntos de datos. Marzo de 2014. Propiedades transferidas a nombre de Carlos. Junio de 2014. Primera hipoteca sobre la propiedad en calle Alcalá. Septiembre de 2014. Segunda hipoteca sobre el dúplex en calle Mayor. Diciembre de 2014. Ambas propiedades listadas como garantía para Desarrollo Casino Mediterráneo S.L. Marzo de 2015. Procedimientos de embargo comienzan. Julio de 2015. Propiedades vendidas en subasta. La ira que había reprimido durante años surgió ahora. No como una explosión, sino como una corriente fría y calculada. Llamé a mi abogado. Un viejo amigo de la universidad especializado en fraude inmobiliario. Revisamos los documentos hasta la medianoche. Tienes un caso sólido, dijo. Falsificación de firmas. Abuso de confianza. Posible fraude criminal. Pero el estatuto de limitaciones expira en 6 meses. Lo sé. Respondí. Por eso he esperado. No quería justicia rápida. Quería que doliera. Que se acumulara. Que Carlos sintiera el mismo peso de silencio y traición que yo había cargado. Al día siguiente. Comencé a mover piezas. Contacté a inversores que Carlos había mencionado en conversaciones pasadas. Gente como Roberto Yamamoto. Un japonés afincado en Madrid con fondos para desarrollos urbanos. Le envié un dossier anónimo sobre el historial de Carlos, embargos. Quiebras. Promesas rotas. Nada ilegal. Solo hechos públicos. Verdades que Carlos había enterrado bajo sonrisas y vinos caros. Luego. Formé mi propio grupo inversor. No sola.
Recluté a profesionales, Marcos Rivera. Un arquitecto con experiencia en revitalizaciones urbanas, Sara Johansson. Una financiera sueca con base en Barcelona, David Kim. Un experto coreano en sostenibilidad. Juntos, presentamos una propuesta para el proyecto de Chueca que Carlos cortejaba. No lo robé. Era un concurso público de la Comunidad de Madrid. Cualquiera podía pujar. Pero yo pujé mejor. Con planes sólidos. Capital real. Beneficios comunitarios. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones y papeleo. Carlos no sabía nada. Creía que su gran oportunidad estaba cerca. Lo vi en un café en Gran Vía. Reunido con Yamamoto. Esperé hasta que Yamamoto estuviera solo. Luego me acerqué. Señor Yamamoto. Dije. Soy María López. Tengo una propuesta que podría interesarle. Él sonrió. Intrigado. Nos sentamos en el lobby del hotel. Té verde para él. Café solo para mí. Sacó su tableta. Deslizando archivos. Los registros de embargos eran particularmente interesantes. Patrón de comportamiento. Como decís los españoles. Los patrones tienden a repetirse. Exactamente mis pensamientos. Pausó cuando llegó su té. Debo admitir. Cuando Carlos López se acercó primero. El proyecto de Chueca parecía prometedor. Pero su propuesta con el grupo de inversores jóvenes es más comprensiva. Más honesta sobre riesgos y retornos. No intentamos recapturar glorias pasadas. Dije. Construimos algo nuevo con respaldo de profesionales establecidos. Su propia inversión de 800.000 es sustancial. Creo en poner piel en el juego. Roberto asintió aprobadoramente. El ángulo de beneficio comunitario también es convincente. Componentes de vivienda asequible que realmente cuadran. No solo palabras. Estábamos inmersos en discusión sobre estructuras de incentivos fiscales cuando llegó Carlos. Se detuvo en seco al vernos juntos. Su cara ciclaba confusión. Reconocimiento y rabia en rápida sucesión. ¿Roberto? Forzó una sonrisa. Veo que has conocido a mi sobrina. ¿Tu sobrina? Las cejas de Roberto subieron. Qué interesante. María no mencionó la conexión familiar. No era relevante. Dije suavemente. Mi propuesta se sostiene por sí sola. La risa de Carlos fue amarga. ¿Propuesta? ¿Qué propuesta? Roberto miró entre nosotros. Claramente disfrutando el drama. La iniciativa de desarrollo comunitario de Chueca. El grupo de María la presentó la semana pasada. Bastante impresionante. Ese es mi proyecto. Balbuceó Carlos. Yo te traje la oportunidad de Chueca. Me trajiste una idea. Corrigió Roberto. María me trajo un plan de negocio con inversores confirmados. Permisos preliminares asegurados y un historial de completaciones exitosas entre los principales. Ella no tiene historial en desarrollo. No. Admití. Pero Marcos Rivera sí. Sara Johansson sí. David Kim sí. Combinados. Nuestro grupo ha completado 43 proyectos en los últimos 5 años. Todos a tiempo. Todos en presupuesto. Esto es robo. Siseó Carlos. Espionaje corporativo. Es un concurso público. Dije calmadamente. Cualquiera puede pujar en oportunidades de desarrollo de la ciudad. Me lo enseñaste tú hace 10 años.
Cuando explicaste por qué necesitabas las propiedades de papá para tu proyecto de casino. Los ojos de Roberto se afilaron. Proyecto de casino que falló antes de empezar. Suministré. La comisión de juego lo rechazó. Pero no antes de que 2 propiedades de alquiler fueran hipotecadas y perdidas en embargo. Eso fue diferente. ¿Lo fue? Me giré a Roberto. Debes saber que la nueva SL de Carlos. Socios de Redevelopment sueca. Lista al mismo abogado que manejó esos embargos. Misma estructura. Mismas promesas. Misma falta de capital real. Roberto dejó su té con cuidado. Señor López. Me aseguró que tenía 2 millones en fondos comprometidos. La manzana de Adán de Carlos Bobó. Tengo inversores listos para comprometerse una vez que usted esté a bordo. Ah. La sonrisa de Roberto fue fina como una navaja. Dinero condicional. Qué familiar. Roberto. Hemos hablado meses. Sabe mi visión. Conozco sus PowerPoints. Interrumpió Roberto. Lo que no conozco es su saldo bancario. El grupo de María proporcionó financieros auditados. ¿Puede usted? El silencio se extendió. La cara de Carlos pasó de roja a pálida. Necesito unas semanas más para formalizar. No. Roberto se levantó, enderezando su chaqueta. Creo que hemos terminado aquí. María. Tendré a mis abogados revisando su propuesta una vez más. Espere respuesta para el viernes. Gracias por su tiempo. Dije. Se fue sin reconocer a Carlos de nuevo. Nos sentamos en silencio tenso. La música ambiental del lobby de pronto demasiado alta. Maldita vengativa. Susurró Carlos finalmente. ¿Vengativa? Señalé a la camarera por la cuenta. Estoy invirtiendo en mi comunidad. Apoyando desarrollo responsable. ¿No es eso lo que siempre decías que hacías? Sabes que esto me arruinará. ¿Lo hará? Firmé el recibo. Dejé una propina generosa. Pensé que tenías otros inversores alineados. Otras oportunidades. Has estado envenenando el pozo. No creas que no lo sé. Me levanté, recogiendo mi bolso. He estado diciendo la verdad. Si eso envenena tus pozos, quizás deberías cavar mejores. Tu padre estaría asqueado. Las palabras pretendían herir. Pero las esperaba. Mi padre me enseñó a proteger lo mío. A ser lista con el dinero. A confiar pero verificar. Lo miré desde arriba. Este hombre que robó mi herencia y lo llamó ayuda. También me enseñó que las consecuencias pueden demorarse. Pero siempre llegan a cobrarse. ¿Es eso una amenaza? Es una observación. Saqué mi teléfono. Comprobando la hora. Tengo una reunión a las 3:30 con la Comisión de Planificación Urbana. Algo sobre acelerar permisos para proyectos con beneficio comunitario probado. Su cara se volvió cenicienta. Sin esos permisos. Incluso si encontraba dinero. No podía avanzar. María. Espera. Agarró mi muñeca al pasar. Somos familia. ¿No significa nada eso? Miré su mano en mi brazo. Luego su cara desesperada. Lo significó todo una vez. Me liberé y me fui. Tacones cliqueando en mármol. Detrás. Lo oí pedir un whisky. Luego otro. Para el viernes. Roberto Yamamoto había comprometido 1,5 millones a nuestro consorcio.
La noticia se extendió por los círculos inmobiliarios de Madrid como un incendio. El trato de Carlos estaba oficialmente muerto. Pero yo no había terminado aún. El mensaje llegó de mamá a las 6 en víspera de Acción de Gracias. Cena familiar mañana a las 4. Por favor, ven. Es importante. Lo esperaba. La comunidad inmobiliaria es pequeña y la palabra del fracaso espectacular de Carlos sin duda había llegado a la familia. Confirmé que asistiría. Luego volví a revisar contratos. Nuestro proyecto de Chueca había iniciado obras 2 semanas antes. Adelantado. Acción de Gracias llegó fría y gris. Elegí atuendo con cuidado, jersey de cachemir y pantalones de lana. Riqueza sutil. Nada ostentoso. Nada que gritara victoria. El piso de mamá olía a pavo y tensión. Me abrazó en la puerta. Su abrazo durando más de lo usual. María. Cariño. Qué alegría que hayas venido. Los sospechosos usuales estaban reunidos en su pequeño salón. Sofía hacía pucheros en el sofá. Su prometido Diego no hubo a la vista. Tía Carmen aferraba una copa de vino como un salvavidas. Javier y su esposa susurraban en la esquina. Y Carlos. Sentado en el viejo sillón de papá. El único mueble que mamá había conservado. Parecía más pequeño. Menguado. Su traje era el mismo de la cena de octubre. Pero ahora colgaba suelto en su marco. María. No se levantó. Feliz Acción de Gracias. Carlos. La habitación sentía sin aire. Todos esperando que algo detonara. Mamá revoloteaba entre cocina y salón, llenando silencio con charlas sobre guiso de judías verdes y salsa de arándanos. Nos movimos a la mesa a las 4:15. Mamá usó su buena vajilla. El set de boda que apenas tocaba ya. Terminé frente a Carlos. Nuestros ojos encontrándose sobre el centro de pavo. ¿Decimos gracia?, sugirió mamá desesperadamente. Lo haré yo, dijo Carlos. Su voz era firme. Pero capté el temblor en sus manos. Señor. Gracias por esta familia. Por unirnos pese a diferencias. Pedimos tu guía en tiempos difíciles. Sabiduría para ver bendiciones. Y fuerza para perdonar a quienes nos han errado. Amén. Amén. Todos ecoaron. La agresión pasiva era tan densa que podías cortarla como pavo. Pasamos platos en silencio tenso. El tintineo de cubiertos anormalmente alto. Así que... rompió Sofía finalmente. María ha estado ocupada. Vi el artículo en el diario de negocios. ¿Qué artículo?, preguntó mamá. Sobre el desarrollo de Chueca. El grupo de María consiguió el contrato municipal. 20 millones de proyecto. Eso es maravilloso. ¿Cariño?, dijo mamá débilmente. Carlos cortaba su pavó con precisión quirúrgica. Sí. Maravilloso. Es un buen proyecto. Dije simplemente. Ayudará a revitalizar el barrio. Gracioso como de pronto te importan los barrios, murmuró Carlos. Siempre me han importado. Solo prefiero construirlos en lugar de hipotecarlos hasta la quiebra. Su cuchillo raspó el plato. ¿Sabes, María? Éxito construido destruyendo a otros no es éxito real. Completamente de acuerdo. La mesa se silenció de nuevo. Tía Carmen vació su copa. La esposa de Javier se excusó al baño. ¿Cómo va tu nueva aventura, Carlos?,
Preguntó Sofía con brillo falso. ¿La que nos contabas el mes pasado? La mandíbula de Carlos se tensó. ¿Evoluciona? Vende coches. Suministró Javier. ¿Usados? Tiene un lote en ese sitio de la M30. Es una posición transicional. Espetó Carlos. Mientras me reorganizo. Nada malo en trabajo honrado. Dije. Tomando un bocado de relleno. Su tenedor cayó ruidosamente. No te atrevas a patronizarme. No patronizo a nadie. Lo digo en serio. Trabajo honrado es admirable. Honrado. ¿Rió? Feo y agudo. ¿Quieres hablar de honradez? ¿Qué tal admitir honestamente que me has saboteado meses? He invertido en proyectos legítimos. Si eso choca con tus planes, quizás examines por qué. Me volviste a Yamamoto en contra. Le presenté hechos. Tomó su propia decisión. Sigues amargada. Su voz subió. Tras todos estos años. Sigues amargada por esas propiedades. Ahí estaba. Las palabras mágicas. Dejé mi tenedor. Encontré su mirada directamente. ¿Sigues en quiebra? Las palabras aterrizaron como una bofetada. La cara de Carlos se volvió púrpura. Maldita vengativa. Carlos. La voz de mamá se quebró. Por favor. Pero él se levantaba ahora. Servilleta tirada en el plato. No. Luisa. Estoy harto de fingir. Tu hija es una serpiente de sangre fría que destruyó mi última chance de recuperar mi carrera. Tu carrera fue destruida por tus propias elecciones. Dije calmadamente. El proyecto de casino. Las solicitudes de préstamo fraudulentas. Las propiedades que robaste a la hija de tu hermano muerto. Yo no robé nada. No. Saqué de mi bolso un sobre Manila. Entonces explica esto. Deslicé el contenido por la mesa. Copias de emails. Documentos de transferencia. Notificaciones de embargo. Pero la joya era una declaración notariada de Jaime Moreno. El ex abogado de Carlos. Carlos palideció. ¿De dónde sacaste esto? La conciencia de Moreno finalmente le picó. Resulta que guardó registros de tus instrucciones para antedatar documentos. Ocultar el rechazo de la comisión de juego. Acelerar embargos antes de que preguntara. Mamá tomó uno de los papeles con manos temblorosas. Carlos. ¿Es verdad? Es complicado. Es fraude. Corregí. Fraude criminal. El estatuto de limitaciones expira en 6 meses. Pero el fiscal lo encuentra muy interesante. ¿Fuiste al fiscal? Su voz se quebró. Aún no. Eso depende de ti. Todos me miraron. Mantuve ojos en Carlos. ¿Qué quieres? Susurró. Quiero que dejes de fingir ser víctima. Quiero que admitas lo que hiciste a esta familia. En esta habitación. Y quiero que pidas perdón a la memoria de mi padre. María. Suplicó mamá. Es acción de gracias. Sí. Admití. Y estoy agradecida por la claridad. Por la verdad. Por la chance de corregir viejos errores. Miré de nuevo a Carlos. Tu elección. Confesión aquí o en corte. Carlos se hundió en su silla. Por un largo momento. Solo el reloj de pared tic-tac. Tomé las propiedades. Dijo finalmente.
Voz apenas audible. Sabía que el casino estaba muerto. Pero las tomé igual. Las hipotequé. Las perdí. Miró a mamá. Te dije que no quedaba nada. Pero guardé algo del dinero de las hipotecas. 60.000. La cara de mamá se arrugó. Sofía jadeó. Tía Carmen sirvió más vino. Lo siento. Continuó Carlos, mirando su plato. Estaba desesperado. Me dije que protegía los activos familiares. Pero solo. Intentaba salvarme. Las palabras colgaban como humo de velas apagadas. Recogí los documentos. Los devolví a mi bolso. Gracias por tu honradez. Dije. No contactaré al fiscal. ¿Eso es todo? Preguntó Sofía. ¿Lo destruyes y eso es todo? Me levanté. Coloqué mi servilleta en la mesa. No destruí a nadie. Solo dejé de callar. El reloj de pared sonó las 5 mientras alcanzaba mi abrigo. La sala de comedor se había vuelto un tableau de caras atónitas y pavo frío. Los ojos de mamá enrojecidos. La boca de Sofía ligeramente abierta. Y Carlos parecía un hombre viendo su último pretexto desmoronarse. ¿Te vas? La voz de mamá era pequeña. Perdida. Sí. Me puse el abrigo lentamente, dando peso a cada movimiento. La verdad necesitaba decirse. Ahora se ha dicho. Carlos rió de repente. Un sonido roto. Hueco. Lo planeaste todo. Cada paso. El grupo inversor. Yamamoto. El timín. Lo has planeado meses. Años. Corregí. Lo he planeado años. Saqué de mi bolso una sola foto. Papá y Carlos en un sitio de construcción. Ambos con cascos. Ambos sonriendo. Hermanos. La encontré en los papeles de papá. Fechada 6 meses antes de su muerte. La coloqué en la mesa frente a Carlos. Te quería. Dije en voz baja. Incluso sabiendo que eras. Te quería. Por eso te hizo ejecutor. Pensó que la responsabilidad te cambiaría. Te haría mejor. La mano de Carlos tembló al tocar la foto. Pero no cambiaste. Solo empeoraste. Y yo me callé. Miré alrededor de la mesa, encontrando cada par de ojos. Bueno. He terminado de callar. He terminado de financiar vuestros fracasos y habilitar vuestras excusas. He terminado de fingir que esta familia funciona cuando está construida sobre mentiras y explotación. María. Por favor. Mamá se levantó, alcanzándome. Somos familia. Podemos superarlo. No. Mamá. No podemos. Gentilmente aparté su mano extendida. Familia no significa aceptar abuso. No significa bancar los sueños de todos mientras los míos se descartan. Y ciertamente no significa perdonar robos solo porque compartimos ADN. Miré a Carlos una última vez. Sus hombros temblaban ahora. Si de rabia o duelo. No podía decir. No importaba. Preguntaste si seguía amargada. Dije, lo estaba. Pero no por el dinero o las propiedades. Estaba amargada por quedarme callada mientras convertías el legado de mi padre en tu hucha personal. Estaba amargada por cada cena familiar donde sonreía y firmaba cheques mientras todos me tratabais como un cajero con problemas de abandono. Así que esto fue venganza.
susurró Sofía. No. Recogí mi bolso. Esto fue justicia. Venganza habría sido enviarlo a prisión. ¿Esto? Esto fue solo reclamar lo mío con intereses. Como prometido. Caminé a la puerta. Luego me giré una vez más. Sentados congelados alrededor de la buena vajilla de mamá. La cena familiar perfecta convertida en ajuste de cuentas. Por cierto, añadí. Nuestro desarrollo de Chueca incluye vivienda asequible para mayores. Buenas unidades. Alquiler subsidiado. Dignidad para gente que ha trabajado toda su vida. He reservado una para ti. Carlos. Edificio C. Segundo piso. La solicitud está en el correo. Su cara se desmoronó enteramente entonces. Entendiendo el peso total. No solo le había quitado su trato. Su reputación. Su última chance. Lo había reducido a aceptar caridad de la sobrina que robó. Viviendo en un edificio que debería haber sido su triunfo. Viendo el éxito de otros desde una ventana de piso subsidiado. Feliz acción de gracias. Dije. Y salí. Afuera. El aire de noviembre mordía afilado y limpio. Me senté en mi coche un momento. Motor encendido. Viendo por la ventana cómo la familia estallaba en recriminaciones y lágrimas. Mamá llamaría mañana. Suplicando reconciliación. Sofía enviaría acusaciones por texto. Carlos probablemente se emborracharía hasta el estupor. Pero esa noche. Conducía a mi piso vacío en Malasaña. A un silencio que sentía como paz en lugar de soledad. Mañana. Revisaría contratos para la fase 2 del proyecto de Chueca. La próxima semana. Cerraría 2 propiedades más. Compradas limpias con mi propio dinero. En mi propio nombre. Papá estaría orgulloso. No de la venganza, era demasiado amable para eso. Sino de la construcción. La creación. El rechazo a callar cuando el silencio significaba complicidad. Salí del complejo de mamá por última vez. Viendo las ventanas iluminadas desaparecer en mi retrovisor. Detrás. Una familia se desmoronaba. Delante. Un futuro que había construido yo misma. Ladrillo a ladrillo. Euro a euro. Verdad a verdad. Carlos había preguntado si seguía amargada. Sonreí. Sola en mi coche. Finalmente entendiendo la respuesta. Ya no estaba amargada. Estaba libre.